A ver, ¿cuántos de ustedes empatizan conmigo? ¿Cuántos de ustedes tuvieron, disculpe si hay algún maestro o profesor, pero cuántos de ustedes tuvieron así profesores y maestros maquiavélicos que le gustaba hacernos sufrir? ¿Puedo ver las manos? ¿Sí? ¿Eran los maestros o era usted, Donato? Habría que preguntarle, ¿no? Porque esas caras... Ok, yo tenía algunos maestros que eran bravos, ¿no es cierto? Y me parece que eran intencionalmente bravos. Y la peor experiencia que yo tuve, y la teníamos bastante seguido, especialmente en la high school, era cuando venían los maestros y decían, saquen una hoja. Y vos no habías estudiado nada. Bueno, algunos no estudiaban nunca nada, así que no importa lo que pasara, siempre los sorprendía. Pero no había terror más grande en la clase y había profesores definidos. Uy, viene fulano, viene el de contabilidad, seguro nos quiere matar, seguro nos quiere hacer bolsa, nos quiere aplastar y va a decir, saquen una hoja. Y cuando venía ese profesor y te decía, saque una hoja, el sudor te corría, ¿no? Algunos que estaban acostumbrados a ese tipo de cosas ni siquiera le importaba, pero aquellos que nos importaba un poquitito más la nota, el hecho de pasar de grado, te transpiraba frío, ¿no es cierto? Los papeles se hacían eternos y vos lo mirabas al profesor con esa cara de maquiavélica, como diciendo, no, te voy a matar hoy en día. ¿Qué pasa cuando en la vida te pide que saques una hoja? ¿Qué pasa cuando las circunstancias de la vida te piden que saques una hoja en la cual vos no estás preparado? La vida te tira una curva, suceden circunstancias, situaciones, desafíos, en los cuales vos no estabas esperando. Vos tenías la cabeza en otro lado, vos tenías la cabeza en otra dirección, en estas decisiones, en estos planes, en estos proyectos, en estas metas, y de repente, ¿no es cierto?, te encontrás con que las cosas cambian de repente, de un día a otro. Y tu situación, ¿no es cierto?, completamente cambia de enfoque. Y eso es lo que sucede en esta historia. ¿Me acompañan? Vamos, busquen Marcos capítulo 4, por favor. Acompáñenme. Si trajeron el teléfono, si no la puede bajar. Marcos 4, si trajo su Biblia física, sería genial que tenga un lápiz para marcar algún versículo. No de los que yo le diga, sino lo que Dios te está diciendo. Mirá, esto es para ti. Quizás en esta manera, ¿no es cierto?, podés de alguna manera estar conectado conmigo. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35. Y la historia dice así. Aquel día cuando llegó a la noche le dijo, pasemos al otro lado. Oye, usted conoce la técnica, yo quiero que usted se lleve muchas cosas en el corazón, así que les voy a pedir que repita, que hable conmigo, que converse, que me levante la mano. De esa manera, no tengo acá, ¿no es cierto?, la oportunidad solamente de hablarles, sino de poder, ¿no es cierto?, juntos crecer en esta historia. Marco dice, ¿ok? Recuerden que Marco no solamente escribe, pinta. ¿Qué significa? Es que hay detalles allí entre líneas que cuando uno lo lee con intencionalidad, comienza a meterse en la historia. Y eso es lo que me encantaría, ¿no es cierto?, que yo poner el dedo y decir, sí, mirá, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera estado en ese lugar? Jesús, digan conmigo, Jesús, es bien importante, así que agarre la palabra Jesús, póngala ahí un ratitito en remojo, porque la vamos a volver a utilizar. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo Jesús, pasemos al otro lado. Es una orden divina, es lo que Jesús pide. Cuando Jesús habla, lo mejor que vos podés hacer es obedecer. Hay mucha gente que no queremos obedecer hasta que no entendamos. Quiero darte una frase muy cliché que la podés tuitear si querés, pero es la siguiente: cuando Dios habla, siempre tengo que obedecer. Ya va a haber tiempo para entender. Cuando yo obedezco, después Dios se da la tarea de hacerme entender. Pero hay momentos que cuando Dios me habla, yo tengo que obedecer, porque el paso siguiente requiere esa fe. Obedecer antes que suceda. Obedecer para que suceda y obedecer porque realmente confío en Dios. Así que viene Jesús y escuchen lo que sucede. Jesús está hablando a las multitudes, le enseña en parábolas a la gente. Las parábolas eran verdades sencillas, pero con un significado profundo. Jesús agarraba las historias de la gente común, ¿no?, un sembrador, un pastor de ovejas, y las transformaba en un lenguaje tan profundo que llegaba al corazón y hacía que la mente se abriera y hubiera entendimiento. Y entonces Jesús en este momento, lo que Él va a hacer es ver si lo que Él le enseñaba, los discípulos ponían en práctica.
Si vos agarrás y sabés mucho de la Biblia, pero no te esforzás, no planeás, no desarrollás el hábito de ponerlo en práctica, no te va a servir de nada. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Recuerden que en este versículo tan famoso que los cristianos nos aferramos, la palabra viene por la palabra de Dios, tiene dos significados. Hay dos maneras en las cuales vos escuchás la voz de Dios. Una es en general, en este momento. Vos estás escuchando la palabra de Dios. Estamos leyendo una historia, estamos tratando de comprender la historia. 90% de lo que vas a escuchar ahora, si no lo anotás, te lo vas a olvidar. Si no lo practicás, no tiene sentido. Pero este versículo no dice que simplemente voy a escuchar la palabra de Dios en general. La palabra griega que se utiliza ahí es cuando Dios te habla en forma personal. ¿Viste? Cuando Dios te mira a los ojos y te dice, esto es para ti. Y eso es lo que Dios quiere que pase en esta mañana en tu vida. Dios no quiere simplemente que escuche la historia. Dios quiere que la pongas en tu corazón y que sepa que es para ti. Y alguien, aunque sea una persona, vino hoy para escuchar este tema. Para abrir la historia de la Biblia en este momento. Para encontrarse con Dios en este momento. Porque Jesús quería ver ahora si lo que los discípulos gritaban en los momentos en que Él hablaba eran igual que cuando ellos estaban en crisis. Porque a veces nosotros estamos con Dios cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, como que nos enojamos en la manera en la cual Dios actúa. Y esta historia es justamente para esa persona que a lo mejor en este momento está dudando de que si Dios te ama, ¿por qué está pasando estas cosas? De que si Dios realmente está a mi lado, ¿por qué suceden estas cosas? Y quiero hacer énfasis de que quien manda a los discípulos a cruzar al otro lado es Jesús. Y la historia dice que una vez que despidieron la multitud, entraron en la barca, pero cuando estaban en el medio del lago, se levantó una gran tormenta. Escuchen esto. Inclusive cuando vos estás en la voluntad de Dios, las tormentas vienen a tu vida. Inclusive cuando Dios te manda a hacer algo, vienen tormentas a tu vida. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito que enseñarte a través de la tormenta. La mayoría de nosotros, o por lo menos voy a hablar por mí mismo, la mayoría de mis errores y de mis tormentas son causados por mí. Porque soy un cabezón. Mira a la persona que está al lado y dile, así nomás, no le diga nada. ¿Qué? Yo me meto en tormenta, Dios lo mira a Satanás y Satanás dice, yo no fui, él solito se metió. Él solito. Yo no necesito ni siquiera al enemigo para meterme en tormenta. Porque soy un especialista, soy un profesional. ¿Por qué? Por cabezón. Porque Dios dice, yo pienso, Dios dice, yo interpreto, Dios dice y yo digo, no sé, Dios dice y me voy al sentido común. Cuando Dios dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obedecer. ¿Sabe la cantidad de problemas que yo me hubiera evitado en la vida si simplemente hubiera obedecido? ¿Sabe la cantidad de problemas que hubiera, ¿no es cierto?, sacado de mi vida si solamente le hubiera dicho, está bien Dios, no entiendo mucho lo que me está diciendo, no me gusta lo que me está diciendo, pero voy a obedecer porque tú nunca me fallaste, porque siempre que estuve en el medio de la tormenta has estado conmigo y no me vas a fallar ahora? Así que Jesús los manda a la tormenta. Jesús los manda a la tormenta. Eso quiere decir que a lo mejor la tormenta que la cual está pasando no es que Dios te olvidó, no es que Dios se alejó de ti, no es que a lo mejor estás, ¿no es cierto?, en una bancarrota espiritual total. A lo mejor Dios te mandó a la tormenta porque Él quiere enseñarte algo. No te pierdas lo que Dios te quiere enseñar simplemente porque la tormenta es muy fuerte. No te concentres en la tormenta, concéntrate en Dios. Mira a la persona que está al lado y dile, concéntrate en Dios, enfócate en Dios. Versículo 35 dice, aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y la tormenta llegó. Y se levantó una gran tempestad. ¿Saben que no es simplemente una tormenta, una lluvia como esta? Cuando usted lee, ¿no es cierto?, en la Biblia y lee el original, dice que era un huracán, que había vientos que remolineaban, habían agua que entraba por todos lados. ¿Alguna vez tuvieron una tormenta en un barco, en el medio de un lago, en el medio del mar? Yo no quisiera estar, me parece que debe serlo de noche.
¿Vos sabés lo que es estar en medio del mar, en el medio de la infinidad de las aguas? Es oscuro, no se ve ni lo que se habla. Y en ese momento se te empieza a sacudir el bote y empieza a haber tormenta, del punto, ¿no es cierto?, en el cual los discípulos dicen vamos a morir, y empezaron a hacer todos los esfuerzos humanos posibles. ¿Qué hicieron? Agarraron un bucket, un tachito con agua, y empezaron a sacar, ¿no es cierto?, para que no se le inunde. El otro agarró la vela, el otro se agarró al palo, algunos gritaban voy a morir, yo tan joven. Era un desastre. ¿Te imaginas? El viento chiflando, la oscuridad que te atrapa, esas nubes. El otro día yo fui a comprar unas cosas para la iglesia y miro así, se venían las nubes de lluvia, ¿no? Y los relámpagos. Estaban en el medio de esa terribles caos. La gente estaba a punto de morir y miren lo que sucede. Dice, y Jesús estaba en la popa durmiendo con la almohada. ¿Conocen a alguien que no viaja a ningún lado si no lleva la almohada? Cuando vos llevas la almohada es porque vas a dormir. No vas a dejar que nada te interrumpa el sueño. Ahora, quiero darte 2 o 3 detalles. Jesús estaba en la popa. ¿Sabe quién va en la popa de los barcos? La gente que no tiene experiencia en manejar los barcos. Cuando vos eras un inexperto, cuando vos eras una persona que podías molestar, no señalen a nadie, por favor, pero ¿conocés a alguien que cuando quiere ayudar molesta? ¿Sí? No, tranquilo, no codé, déjelo ahí. ¿Viste? Cuando dice, yo te ayudo y ¡prac! Pasa a veces con los niños que quieren, ¿no es cierto?, meter la mano. Vos estás haciendo un cake, ¿no es cierto? Yo quiero ayudar, ¡pum!, te tiran la harina, te la tiran encima, ¿no? Bueno, sucede de que en este momento Jesús está en la popa. ¿Sabes por qué? Porque los discípulos sabían de que Jesús no sabía manejar barcos, no tenía experiencia en los barcos. Y lo ponen en el lugar donde menos moleste, que es la popa. Así que cuando están subiendo al barco, Jesús le dice, chicos, muchachos, vamos al otro lado. Vienen los discípulos y le dicen a Jesús, ¿sabes qué? Vos de barco nada, de tormentas menos. Mirá si pasa algo, así que por favor, ¿te podés meter en la popa? Y Jesús le dice, ¿pero por qué? Porque allá van los que no entienden. Allá van los que no saben. Es importante, vamos a estar trabajando con nuestras finanzas, con nuestras emociones. El barco tiene que llegar al otro lado. Aparte, entiendo que es una orden divina, así que yo pongo toda mi expertise, toda mi profesión, todo lo que yo sé. Y me doy cuenta de que todo lo que yo sé cuando vienen las tormentas no sirve para nada. Y me doy cuenta de que cuando yo estoy en el medio de una tormenta, que solamente Jesús puede encontrar la solución, toda mi expertise, toda la experiencia, todo lo que yo viví, todo lo que pasó durante mi vida, no sirve para nada, porque hay cosas en la vida que no las vas a poder solucionar si no invitas a Jesús. Por eso algunos de nosotros seguimos chupando limones en el resto de nuestra vida, porque estamos tratando de solucionar cosas que son imposibles para que tú las hagas, y que la única manera que lo vas a poder solucionar, que vas a poder sanar, es invitando a Jesús. Es imposible que Jesús sane una herida que vos no querés admitir. Es imposible que Jesús haga un milagro donde vos crees que no lo necesitas. Es imposible de que Jesús entre en tu vida y te muestre lo grandioso que es vivir con Jesús, si en este momento vos estás negando la realidad de que necesitas a Jesús. Vos estás esperando de que Jesús entre de una manera extraordinaria, a lo mejor maravillosa, espectacular, tipo milagrosa, pero Dios actúa en las cosas cotidianas de la vida. ¿Vos te crees que vos llegaste acá esta mañana porque realmente vos quisiste? No, Dios ya te tenía planeado. Hace miles de años Dios ya te tenía esta cita. Él dice, ese día, ese sábado a la mañana en Hollywood yo me voy a encontrar y le voy a decir lo siguiente: dejá de luchar con la tormenta solo, porque solo no podés. Confía en mí, Señor, no te conozco, confía en mí, no me gusta lo que me está diciendo, confía. Confiaste en tantas otras cosas en la vida y no te funcionó. No me creas, pruébalo. Prueba a Dios. Dile a Dios: Dios, estoy en el medio de una tormenta. Jesús, Él estaba en la popa y durmiendo. Cuando vos agarrás y llevas tu almohada es porque vas a dormir, no me molesten.
Escúchame bien, Jesús es tan caballero que si vos no lo llamás, Él no te va a molestar. Si vos lo ponés en la popa, Él lo va a aceptar. Si vos lo relegás al lugar donde vos crees que Él no tiene poder para entrar en tu vida, porque crees que tu matrimonio es imposible, crees que tus finanzas ya están en la rota, y si crees que Dios no puede actuar en ese momento, Él se va a quedar en la popa, porque es un caballero. Y se va a quedar ahí hasta un momento. Ahora vuelvo. Jesús estaba durmiendo. Y esto va en contra de una costumbre, de una tradición, de una creencia judía. Porque en los Salmos David pone a cada rato: no se duerme el que cuida a Israel. El concepto del judío, cuando sucede esto, en la mente de los discípulos que estaban impregnados por el Antiguo Testamento, ellos decían: es imposible que sea Dios porque se duerme, es imposible que sea Dios porque está cansado. Pero en el medio del cansancio, Dios detiene la tormenta. En el medio del hambre, Dios multiplica los panes. En el medio de la guerra, Dios tumba muros. Ese es nuestro Dios. Y resulta que dice la historia de que Jesús estaba durmiendo y que no se iba a levantar, almohada, hasta que alguien lo llamara. Escúchame, deja de preocuparte por tus problemas y comienza a levantar a Jesús. Deja de hablar de tus problemas si no te animas a despertar a Jesús. Porque yo te aseguro, en el nombre de la palabra de Dios, que en el momento de que tú te juegues y confíes y le digas al Señor: hey Señor, te necesito, Él al instante se va a despertar. Mire lo que sucede. Versículo 38. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y lo despertaron. Digan conmigo: lo despertaron. La mitad nomás. ¿Qué pasa a la otra mitad? ¿Se durmieron? A ver, digan conmigo. Digan conmigo: despiértame, Señor. Ah, ok, ahora sí. Ok, muy bien. Ahora sí digan: lo despertaron. Y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de mí? Hace 4 horas estaban viendo milagros, alimentando a 5,000, resucitando a los muertos, y ahora los tipos, ¡ay Señor! ¿No tienes cuidado? Los discípulos estaban pasando por 3 tragedias. Número 1, física. Estaban por perder la vida. La tormenta era demasiado fuerte, estaban en peligro. Número 2, emocional. Sus miedos, digan conmigo, miedos, tomaron control de sus emociones y le cambió la realidad. No deje que tus emociones controlen tus pensamientos, porque cuando vos te volvés muy emocional y no lo balanceás con la parte del Espíritu de Dios, siempre vas a ver la realidad torcida. Miedo, ansiedad, rechazo, miedo al abandono, miedo al fracaso. Y cuando el miedo se apodera de tu corazón, vos ves la realidad diferente. Por eso la fe es tan necesaria, porque vos mirás la realidad no como es, sino como la ve Dios. Y cuando hay un problema, Dios ve una oportunidad. Y cuando hay una enfermedad, Dios ve sanación. Y cuando hay muerte, Dios ve resurrección. No es pensar positivo, es agarrar y poner en el corazón la seguridad que las promesas de Dios todavía están vigentes. Hay en la Biblia 7,000 promesas, 7,000, una para cada una de nuestras necesidades, no importa cuál sea. ¿Y sabes cuántas cumplió de esas 7,000 nuestro Dios? Todas. ¡Ah, Señor, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y tenían un problema porque estaban pasando por una tormenta espiritual. Escuchen, sus emociones, las circunstancias afectó su teología. A ver, te lo explico. Ellos estaban en medio de la tormenta. Veían que iban a perecer, nunca habían visto una tormenta así, y les cambió la manera de pensar acerca de Dios. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere hacer en tu vida. Cuando estás en medio de una tormenta, lo primero que haces es cambiar tu teología. Mientras todo venía bien, Dios era grande, bueno y poderoso. ¡Cuán grande! ¿Ok? Si me dejan cantar, les arruiné la tarde. Pero te cambia la teología. Cuando vos tenés las emociones y cuando tenés lo espiritual atravesado, entonces empezás con esta. Dios no me quiere. Fíjate lo que...
¿No tienes cuidado de mí que padecemos? Ellos habían estado con Jesús, nunca habían tenido donde dormir, pero nunca habían tenido donde no dormir. Nunca habían tenido que comer, pero nunca habían tenido no que comer. Y les cambió la teología. Y yo quiero que tengas esta sugerencia en tu corazón. Tené cuidado cuando estás pasando una tormenta, porque lo primero que el Señor te va a atacar, el enemigo, es tu teología, con lo que pensás de Dios. Dios me abandonó, Dios no me quiere, de esta no voy a pasar, me estoy por morir, ¿ok? Estoy en depresión absoluta, agarro un gusanito, lo parto a la mitad, me lo como, soy lo peor del mundo. Entonces, dice el versículo 39, levantándose, reprendió al viento y al mar y le dijo, calla, enmudece. Fíjese qué interesante, Jesús se levanta y reprende ¿a qué? ¿A qué? Al viento y al mar. Pero ¿saben qué? Aquí hay un detalle. Jesús es el creador de la naturaleza. ¿Están de acuerdo conmigo? En el principio dice la palabra de Dios de que Jesús habló y las cosas se hicieron. Hay tanto poder en la palabra de Dios de que Él simplemente decía flores, no tuvo que decir lilas, rosas, gladios, no. Él decía flores y ni siquiera tuvo que decir rojo, blanco. En el poder de la palabra era tan fuerte de que cuando Él hablaba, todas las cosas fueron hechas. O sea que la naturaleza le pertenece a Jesús. De paso, la naturaleza habla de la grandeza de Dios. Una de las maneras en la cual vos te podés comunicar con Dios es a través de la naturaleza. Sería genial que en este Miami lleno de cemento y de corridas y de tráfico y de gente que maneja tan bien y que nunca se te cruzó delante, ¿no es cierto? Vos puedas agarrar en algún momento y decir, ¿sabes qué? Me voy a la playa, voy a estar un ratito a solas con Dios. Porque es imposible de que tú escuches a Dios con tanto ruido alrededor. Es imposible que tú escuches a Dios con tanta tormenta alrededor. Si ustedes están de acuerdo conmigo, entonces vamos al tercer paso. Yo no creo de que Jesús haya regañado a la naturaleza. Regañó al enemigo y le dijo, calla, enmudece. No es que él estaba en contra de la naturaleza, porque él tiene control de la naturaleza, que después los discípulos se dan cuenta. Pero él le dijo al enemigo, déjalo en paz. Calla, enmudece. ¿Sabes qué? A mí me preocupa a veces. Hay una canción de Joan Manuel Serrat, ¿se acuerdan del español catalán? Que decía que no quiero ver al Jesús del madero, sino que quiero ver al Jesús que camina por Galilea. Porque generalmente los artistas, especialmente de aquella época, dibujaban a un Jesús escuálido, flaco, completamente demacrado, como que en cualquier momento ese Jesús se rompía todo, tan débil. Sin embargo, acá vos imaginate en el medio de la tormenta, con eso que va dando vuelta alrededor, él se para en el medio del barco, en la popa, donde todos los pusimos porque realmente no creemos de que Jesús pueda hacer algo por nosotros, que Él no tiene experiencia. ¿Qué sabe de Jesús lo que está pasando en mi vida? ¿Qué sabe alguien lo que vine hoy en la iglesia? ¿Qué sabe Jesús que mi hijo, que mi familia, que mis finanzas? ¿Qué sabe Jesús? Así que vente a la popa, vente a la popa. Y para colmo, este Dios mío vino con una almohada, se va acostado a dormir. ¿Cómo puedo confiar en Él? Entonces mi teología cambia y de repente vos lo ves a ese Jesús parado diciendo, ¡calla, enmudece! A veces necesitamos un Dios que intervenga entre medio de ti y el enemigo. Y le puede decir al enemigo, hey, 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 hold your horses, man. He is my son. She is my princess. E interrumpe el accionar del enemigo para meter su gracia. Y ahí es donde vos empezás a experimentar paz. Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Una gran calma. Paz no es ausencia de tormenta, sino fe que te hace aprender y sobrevivir a la tormenta. Paz en este mundo nunca lo vas a tener porque el enemigo sabe lo valioso que tú eres para Dios. Mírame aunque sea feo. Mírame aunque sea feo. Paz nunca vas a tener porque el enemigo sabe que en el momento de que tú despiertes a Jesús, te vas a volver inquebrantable. Paz no vas a tener porque Él sabe de que cuando Jesús se levante y ponga los brazos sobre tu vida, vos vas a tener una vida tan extraordinaria que el mundo de las tinieblas va a temblar. Porque ahora va a haber gente que pensaba diferente porque en su tormenta le habían cambiado la teología, pero ahora ellos ven de que en tu vida Dios es real. Calla, enmudece. Y les dijo, ¿por qué tienen miedo? Si el sábado estaban cantando, cuán grande mi Dios, y ahora el miércoles estás muerto de miedo,
Porque hay una tormenta. ¿Vos te crees que yo cambio? Dice Dios. ¿Por qué tenés miedo? El sábado no dijiste que yo era amigo tuyo, que era poderoso y asombroso. ¿Por qué no continuás los amén y los aplausos de los sábados, el lunes, el martes, el miércoles? Y en el momento en que estás en medio de la tormenta, ¿por qué no te levantás y empezás, en vez de preocuparte, de morirte de miedo, comenzás a: cuán grande es mi Dios? Para que Dios pueda actuar. Y le hace una segunda pregunta, irónica, no sé, punzante quizás, porque yo me hubiera vuelto lleno de vergüenza, agarrado a un poste lleno de miedo, porque creo que Jesús me abandonó, y Jesús se levanta y con una sola palabra detiene todo lo que sucede. Y la segunda pregunta es: ¿no tienen fe aún? Me encanta porque Jesús utilizó lo que los educadores hablan acerca del pensamiento creativo de crecimiento, el vocabulario de crecimiento. Le dijo: ¿no tienes fe aún? Y la pregunta esta mañana para ti es esto: ¿qué más Dios tiene que hacer para mostrarte que te ama? Vamos, mira para atrás, revisa cada vez que tuviste un problema, una tormenta, si Dios no estuvo. Y entonces dice que la paz, que no depende de lo externo, sino de mi actitud de fe hacia Dios, se apoderó del lugar y de la gente. Pablo le escribe a los filipenses esto: y la paz de Dios, escuchen, y la paz, búsquenlo, ¿lo tienen por ahí? Filipenses 4:7, si tenés el teléfono va rapidito. Filipenses 4:7, tenemos que leer este texto, Filipenses 4:7. Dice: y la paz de Dios, ¿de quién? A ver, ¿de quién? Digan conmigo, la paz de Dios. Mire, y la paz de Dios, escuchen, que sobrepasa, ¿qué cosa? Todo entendimiento. Guardará, ¿qué cosa? Vuestros corazones. ¿Y qué cosa? Y vuestros pensamientos. ¿En quién? Cuando vos sientas a Jesús actuando en tu vida, cuando usted experimente que en el medio de la tormenta igual Él tiene el control, cuando las cosas te salen de tu mano, pero Dios sigue teniendo el camino seguro, la paz que pasa todo entendimiento, que va por encima de lo externo, que no tiene nada que ver con las circunstancias, se va a apoderar de tu corazón y de tus pensamientos, y entonces tu vista va a estar puesta solamente en la solución. Y acá comienza el verdadero test. Recordemos, ¿se acuerdan que yo les dije pongan una palabrita ahí al costado? Jesús fue el que los mandó. Aquel día cuando llegó la noche le dijo: pasemos al otro lado. 3 cosas te doy y te dejo ir a casa. Número 1, no te voy a hacer que levantes la mano, pero piénsalo por favor. Estás en una tormenta física, enfermedad, emocional, alguna crisis, una anomalía en tu vida, ansiedad, depresión. Espiritual, no te sentís que Dios realmente es real. ¿Ok? Quiero decirte que es temporal. Pero Gustavo, ¿cómo sabes que es temporal? Es temporal, ¿sabes por qué? Porque Jesús dijo: vamos al otro lado. Y cuando Jesús dice: vamos al otro lado, Él te va a llevar al otro lado, no te va a dejar en el medio. No te va a dejar en el medio. Él no te va a llevar hasta el medio y te va a soltar la mano. Él no te va a llevar hasta el medio y va a decir: me desentiendo. Él te dijo: hasta el otro lado iremos. Así que te quede bien claro, cuando Jesús le dijo a los discípulos: vamos al otro lado, Él no le dijo, escucha, Él no le dijo sin problemas, Él no le dijo sin tormentas. Este es el problema de Gusti, Cuando Dios me dice: vamos al otro lado, a mí me encanta, porque ¿quién me está mandando? Dios. Vamos para el otro lado, seguro que del otro lado ¿qué hay? Bendición, seguro que del otro lado ¿qué hay? Paz y tranquilidad. Y pienso en mí. Pero cuando Jesús dice: vamos al otro lado, Él tiene un propósito, por lo cual no está libre de tormenta, porque la tormenta es parte de que vayas al otro lado. Porque del otro lado hay algo que vos tenés que hacer. Y si no te preparan el camino, generalmente cuando llegamos al otro lado,
que llegamos, ¿no es cierto?, nadando o así arriba de una rama o arriba de una madera, nos perdemos las bendiciones o el propósito que Dios tiene porque llegué a los manotazos. Pero cuando Jesús dice, vamos al otro lado, no te dice sin tormenta. Los discípulos estaban felices cuando Jesús le dijo, vamos al otro lado, pero no se pusieron tan felices en la tormenta. Lamento darte esta noticia. No hay bendición sin tormenta. No hay crecimiento sin tormenta. No hay desarrollo de fe sin tormenta. En la tierra firme los discípulos no tuvieron ningún problema con su teología. Jesús es Dios. Pero en la tormenta se llenaron de miedo. Así que le dice, vamos al otro lado. Cuando las circunstancias cambiaron, era importantísimo saber lo que ellos pensaban de Dios. ¿Creo en su palabra o creo en la experiencia que estoy viviendo? Y esto es importante. Escúchame. Híjole, quiero respetar su tiempo. Cuando vos estás en medio de una tormenta, vos vas a tener que tomar esta decisión. ¿Creo en la experiencia que tengo alrededor o creo en la fe que tengo en Jesús? Si yo creo en la experiencia, y no te quiero minimizar el dolor, duele, desanima, desilusiona, frustra, crea problemas. Pero vos vas a tener que creer en lo que está pasando alrededor o en lo que Dios dijo, vamos al otro lado. Y cuando Dios te dice vamos al otro lado, cuando Dios dice vamos al otro lado, es porque Él tiene un plan para ese otro lado. ¿Cuál es el plan? Y acá te vuela la cabeza. No es para qué ni por qué. Generalmente cuando Dios nos pasa en una tormenta, espero que no estén lo suficientemente cansados como para que no escuchen esta última parte. Profe, ayúdeme para que la gente entre en ritmo. Mire, cuando Jesús te dice pasa al otro lado, nosotros cuando entramos en la tormenta, lo primero que pensamos, ¿ok? Mira a la persona que está al lado y dile, atiende esto, por favor. Okay, listo, muy bien, míreme. Cuando nosotros pasamos por la tormenta, generalmente lo que viene a nuestra mente es, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cometí un error? Probablemente. ¿Soy responsable? Probablemente. Pero cuando Dios te mete en una tormenta, cuando Jesús te manda a una tormenta, no es por qué. Tampoco es para qué. Generalmente decimos, ¿no? Especialmente aquellos que tenemos esa voz así de educar a nuestros hijos. ¿Viste cuando vos le decías a tu hijo que no haga algo y lo hace y le va mal? Te dije, ¿no? Y va la frase matadora, que a mí, mi mamá me decía, para que aprenda. A ver si lo va a hacer otra vez, cabezón. ¿Viste? Vos te caías por allá porque estabas haciendo algo mal y mi mamá me decía, venga que lo levanto. Bien cínico, así como diciendo, aprende, tarungo, no te dije que no lo hagas. Jesús no trabaja así. Pero las crisis te cambian la teología. Ay, es que seré tan malo de que Dios me está tratando así. Ay, es que, ¿para qué? ¿Por qué? No, nada que ver. Cada vez que Dios te manda al otro lado es ¿para quién? Es por alguien. ¿Sabes por qué? Porque no hay mejor manera que vivir que invertir en las personas. Y si hay alguien en este momento que te está susurrando en los oídos, chisme, crítica, división, si hay alguna relación que te está diciendo no servís, no sos suficiente, tengo que buscar otro, no es de Dios. Por más que te lo digan con toda la autoridad y con la soberbia en la cara y crean de que están haciendo un trabajo de Dios, no es de Dios, porque Dios nunca te manda a caerte para enseñarte. Así que Jesús los manda y le dice, van a llegar al otro lado, ¿saben por qué? Porque hay alguien allá que lo está esperando. Hay alguien. Tu problema, al cual no quiero minimizar y me parece que quiero empatizar porque debe haber sido terrible. Te abandonó tu viejo. Bienvenido al club. Fuiste abusado de chico. Lo siento mucho. Tenés una familia disfuncional y no sabés cómo atar los cabos para poder juntar. Tenés una enfermedad.
No me malentienda. Entiendo. Pero la mejor manera en que Dios va a trabajar es que vos te vuelvas a otras personas para alguien. Para que vos seas mejor para alguien. Tenés que ser la mejor versión de ti. Un verso positivista que no lo podés creer. Porque mi mejor versión es la peor versión. Pero cuando vos pasás por la tormenta y Dios te va a llevar al otro lado, y ese divorcio lo vas a utilizar para invitar a todas las chicas adolescentes y sentarte con una pizza y decirle: yo pasé, chicas, por ahí. Y esto hice mal, y me avergüenzo, hice mal, pero esto hice bien y esto es lo que hizo Dios conmigo. Y si tu viejo te abandonó, lo que vas a hacer es vas a ir a jugar a la pelota. Bueno, no juegues porque te va a morir de un ataque cardíaco, pero por lo menos pasarle la pelota a los chicos. Y en el entretiempo te vas a sentar y te vas a decir: esto es ser un hombre. Porque es para alguien más. Tu tormenta no es porque Dios está enojado. Tu tormenta no es porque Dios te va a pasar por el zarandeo para que aprenda, cabezón. Eso lo hago yo mismo, a mí mismo. No lo necesito a Dios. Tu tormenta es porque del otro lado hay alguien que te está esperando en tu mejor versión cristiana para cambiarle la vida. Y los discípulos dicen, si lees el último texto, dice: ¿quién es este que aún la naturaleza le obedece? ¿Quién es? Cuando Dios te manda para la tormenta, Él quiere elevar tu nivel espiritual. Pero muchos de nosotros estamos tan concentrados en la tormenta que no estamos viendo la mano de Dios. Estamos tan enfocados en la circunstancia, en nuestro orgullo, en nuestro corazón herido, que no podemos ver quién es Dios. Y los discípulos, cuando se para la tormenta, lo miran a Jesús y le dicen: ¿quién es? Es el que duerme, pero que cuando lo levantas te da paz en la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste,
hacer. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Levanta tu voz. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Dilo fuerte. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Necesitamos, Dios. Te necesitamos, Dios. Despiértate, por favor, porque quiero darte el permiso de que calmes mi tormenta y que me prepares para que del otro lado yo pueda, con una sensación de asombro, decir: ¡wow! ¿Quién es este Dios tan poderoso? Si así lo sientes, dile a Jesús: despierta, Jesús, en el nombre de Jesús.